En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, existió una unidad tan misteriosa y letal que incluso sus aliados apenas conocían su existencia. Eran maestros del disfraz, expertos en sabotaje y capaces de infiltrarse profundamente tras las líneas enemigas. Hoy, exploraremos la historia de la División Brandenburgo, los comandos secretos del Tercer Reich. La idea de crear la División Brandenburgo nació de una premisa simple pero peligrosa. La guerra no se ganaría solo con fuerza bruta, sino con información, engaño y precisión quirúrgica. Theodor von Ippel, un oficial de la Primera Guerra Mundial con experiencia en operaciones irregulares en África, sabía que un pequeño grupo bien entrenado podía hacer más daño que un batallón entero si se infiltraba en el momento y lugar correctos. Con el ascenso al poder de los nazis en 1933, von Ippel propuso la idea a la recién creada Oficina de Inteligencia Militar, quienes apoyaron la iniciativa. Se le autorizó a formar un batallón de voluntarios entrenado y autónomo que pudiera realizar actos de sabotaje, captura y aseguramiento de puentes y autopistas, aseguramiento de blancos estratégicos, trabajos de demolición y eliminación selectiva de personajes de alta connotación. La Oficina de Inteligencia Militar comenzó a reclutar discretamente a individuos con habilidades especiales. No buscaban soldados comunes. Preferían a hombres con dominio de varios idiomas, familiarizados con las costumbres locales y con la capacidad de mezclarse entre la población enemiga sin levantar sospechas. Muchos de ellos eran germanoparlantes que vivían en países vecinos o descendientes de comunidades alemanas en Europa del Este y los Balcanes. En sus inicios, la unidad era tan secreta que operaban bajo tapaderas, utilizando falsas identidades civiles para moverse por Europa antes del estallido de la guerra. Esto les permitió estudiar puentes, carreteras, vías férreas y edificios clave en países que pronto serían objetivos militares. El nombre, Brandenburgo, no fue elegido al azar. Se inspiraba en la ciudad y región histórica alemana donde establecieron su cuartel. Al mismo tiempo, servía como un nombre genérico que no levantaba sospechas, pues podía pasar desapercibido en documentos y comunicaciones internas. Su primera gran prueba vino incluso antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, cuando participaron en operaciones encubiertas para preparar la invasión de Polonia. Equipos de reconocimiento y sabotaje se infiltraron semanas antes, obteniendo información crítica sobre defensas, rutas de suministros y puntos estratégicos. Estas acciones iniciales marcaron la pauta de lo que serían los años más letales de la División Brandenburgo. En la Brandenburgo, el entrenamiento no era simplemente físico, sino psicológico. Cada soldado debía aprender a mantener la calma bajo presión extrema, incluso cuando estaba rodeado de enemigos. Las pruebas incluían pasar días enteros sin alimento, simular interrogatorios brutales y soportar condiciones climáticas extremas. Uno de sus métodos más peculiares era la inmersión cultural. Los reclutas practicaban el acento, la forma de caminar e incluso los gestos comunes para no levantar sospechas. Algunos podían recitar canciones populares rusas o polacas como si hubieran crecido en esas tierras. El entrenamiento de la División Brandenburgo se extendía de 5 a 7 meses, un periodo considerablemente más largo que la formación estándar de la infantería. El programa de entrenamiento de los Brandenburgo era multifacético, diseñado para crear operadores versátiles capaces de actuar en entornos hostiles y con mínima supervisión. Se les enseñaba a explorar ubicaciones enemigas, cartografiar defensas e identificar rutas de suministro, habilidades cruciales para la planificación de operaciones clandestinas. El entrenamiento incluía natación, combate cuerpo a cuerpo, aprender a ahorcar a los centinelas por la espalda, demoliciones y puntería con armas. El armamento que utilizaban también era poco convencional. Además de fusiles y pistolas estándar, se entrenaban con armas capturadas para poder utilizarlas en combate y no delatar su identidad. Esto significaba que un Brandenburgo podía abrir fuego con un Mosin Nagant soviético, o una ametralladora Bren sin dudarlo, confundiendo a sus enemigos hasta el último segundo. A pesar de su especialización, también recibían formación en tácticas de infantería estándar, lo que les permitía operar tanto en roles encubiertos como en apoyo de unidades convencionales. Aprendían a buscar alimentos,
a orientarse y a operar de forma autosuficiente detrás de las líneas enemigas. La disciplina en el uso de explosivos era otro pilar de su entrenamiento. Aprendían a colocar cargas de demolición en estructuras clave, calculando con precisión el tiempo y la cantidad de explosivo necesario para destruir un objetivo sin alertar prematuramente al enemigo. Una habilidad distintiva era la fabricación de explosivos a partir de materiales cotidianos como potasa, lo que aumentaba su capacidad de sabotaje en cualquier entorno. Incluso practicaban el sabotaje silencioso, sin dejar rastros evidentes. La piedra angular del entrenamiento de los Brandenburgo era el dominio de técnicas no convencionales, que les permitían operar con máxima discreción y eficacia. Infiltración y disfraz. Esta era una habilidad fundamental, que les permitía penetrar territorio enemigo mezclándose con la población local. El entrenamiento incluía la difusión de desinformación y la activación de agentes durmientes. Eran expertos en contramandar órdenes secretamente y redirigir convoys militares, sembrando el caos y la confusión en las líneas enemigas. En ciertas situaciones, recurrían a la simulación, fingiendo ser soldados enemigos heridos o balbuceando galimatías para engañar a las tropas rusas, haciéndoles creer que provenían de zonas remotas de la Unión Soviética. Finalmente, cada miembro de la Brandenburgo recibía entrenamiento avanzado en comunicaciones. Estas habilidades convirtieron a la Brandenburgo en una fuerza única. Soldados capaces de ser fantasmas invisibles o una amenaza letal en cuestión de segundos. Entre sus misiones más audaces, destaca la invasión de Polonia. Su bautismo de fuego fue a finales de agosto de 1939, cuando se disfrazaron de soldados polacos para capturar puentes clave intactos. Actuaron profundamente en territorio polaco, tomando puentes o estaciones ferroviarias. En 1940, infiltraron Holanda y Bélgica horas antes de que la Wehrmacht iniciara sus ataques, tomando puntos estratégicos sin apenas disparar. Durante la invasión de los Países Bajos, capturaron el puente sobre el Mosa en Gennep el 8 de mayo. Temprano por la mañana, un grupo de Brandenburgo avanzó hacia los defensores del puente disfrazados de policías militares holandeses que escoltaban a prisioneros alemanes. Antes de que los holandeses se dieran cuenta de la verdad, los Brandenburgo los habían acorralado. Tras un breve combate, los alemanes tomaron el puente. 3 Brandenburgo resultaron heridos, pero los puestos de guardia en un extremo del puente fueron asegurados. El otro extremo del puente seguía bajo control holandés, por lo que un teniente avanzó audazmente por el puente, aún con uniforme holandés. Los soldados holandeses dudaron, sin saber si era uno de los suyos. El retraso fue suficiente para que los Brandenburgo se lanzaran sobre los 2 últimos puestos de guardia e impidieran que los holandeses volaran el puente. Las tropas Panzer que iban en cabeza llegaron poco después y avanzaron por el puente. Pero fue en 1941, durante la Operación Barbarroja, donde demostraron todo su potencial. El regimiento Brandenburgo participó desde el mismo día de la invasión, se infiltraron en territorio soviético para destruir centrales eléctricas y confundir a las defensas, tenían asignada la misión de apoderarse de los campos petrolíferos de Maikop, para lo cual se disfrazaron como soldados soviéticos. La estratagema estuvo tan bien planeada que incluso, valiéndose de unos desertores soviéticos, lograron engañar al comandante encargado de las defensas de Maikop, y cuando las fuerzas alemanas se acercaron a Maikop, los soviéticos fueron engañados con una orden de retirada y abandonaron las defensas, entregando a las fuerzas alemanas el lugar sin realizar un solo disparo. Incluso en escenarios tan lejanos como el norte de África, algunos miembros de la Brandenburgo fueron desplegados junto al Afrika Korps. Participaron en incursiones al estilo LRDG y SAS, mientras que otros se emplearon en reconocimiento de largo alcance y sabotaje. Incluso se utilizaron para proporcionar escolta y protección a agentes infiltrados, pero la inteligencia británica descubrió el plan y los agentes y sus escoltas fueron capturados. Algunos Brandenburgo incluso se utilizaron en operaciones con planeadores para tomar puentes. También participaron en misiones de captura de líderes enemigos y rescate de colaboradores alemanes atrapados en territorio hostil. Conforme avanzaba la guerra, la Brandenburgo perdió parte de su papel especial. En 1943, fue transformada en una división de infantería convencional, perdiendo su carácter de élite.
La contrainteligencia enemiga ya conocía sus métodos, y el elemento sorpresa desapareció. El cambio no fue solo estratégico, sino también político. La Oficina de Inteligencia Militar, dirigida por el almirante Canaris, había caído en desgracia ante el régimen nazi, acusado de tener elementos que simpatizaban con la resistencia antinazi. Esto llevó a que muchas de sus unidades, incluida la Brandenburgo, pasaran a control directo del alto mando del ejército, perdiendo autonomía. El nuevo rol de la división como infantería convencional los obligó a luchar en frentes donde su especialidad no tenía utilidad. En lugar de operaciones encubiertas, se vieron atrapados en combates abiertos contra fuerzas aliadas y soviéticas, sufriendo altísimas bajas. La guerra de desgaste les era totalmente desfavorable. Para finales de 1944, la división Brandenburgo estaba desgastada. Muchos de sus veteranos originales habían muerto o estaban prisioneros, y sus filas fueron llenadas con reclutas poco entrenados. La unidad participó en las defensas desesperadas en el frente oriental, retrocediendo ante el avance implacable del Ejército Rojo. En las últimas semanas de la guerra, algunos de sus hombres se dispersaron y actuaron de forma independiente, intentando regresar a Alemania o evitar la captura. Otros se rindieron a los aliados occidentales para evitar caer en manos soviéticas, donde el destino solía ser un campo de trabajos forzados o una ejecución sumaria. La división Brandenburgo, que había comenzado como una de las fuerzas más audaces y clandestinas de la Alemania nazi, terminó sus días como una unidad exhausta y fragmentada. Sin embargo, sus tácticas de infiltración, sabotaje y guerra psicológica servirían como base para la creación de muchas fuerzas especiales modernas. Su legado es un recordatorio inquietante de que en la guerra, el combate no siempre se libra en trincheras o campos abiertos. A veces, la victoria depende de unos pocos hombres capaces de moverse sin ser vistos, atacar en silencio y desaparecer como si nunca hubieran estado allí. Su eficacia táctica dejó una huella que aún estudian academias militares. Su historia nos recuerda que el poder de la información, la sorpresa y la astucia pueden ser tan decisivos como cualquier ejército. Si quieres descubrir más sobre las fuerzas especiales de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje por la historia militar.